Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Ay, qué emoción tenerlos por aquí una vez más! La comunidad chismosa está más viva que nunca y me encanta que seamos tantos los adictos al salseo, al drama turco y a las noticias jugosas sobre nuestros ídolos. Hoy prepárense porque les traigo un chismecito, pero de esos que hacen época, un bombazo de aquellos que no solo hacen temblar las redes sociales, sino que podrían hacer tambalear los cimientos de Hollywood. ¿Recuerdan a Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón, el sueño y hasta el aliento en Love is in the Air? Pues agárrense bien fuerte a sus asientos, cojan palomitas y prepárense para un viaje alucinante porque hoy vamos a hablar de un reencuentro inesperado. Un reencuentro que ha sacudido los cimientos de sus fandoms, los ha resucitado de entre los muertos y que tiene a todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, preguntándose con un fervor casi religioso, ¿será que la llama, esa que creíamos apagada para siempre, se ha reavivado? ¿Hay esperanza para los Anker? Así es, mis queridos adictos al drama, el universo, o al menos alguna deidad caprichosa obsesionada con el romanticismo, parece estar conspirando descaradamente a favor de los fans de Anker. Porque, según las últimas informaciones, los rumores más jugosos y las pistas que hemos estado recolectando con la precisión de un detective del FBI, Kerem y Hande se han reencontrado. Y no en un set de grabación con cámaras y guiones de por medio, no en una alfombra roja, rodeados de flashes y miradas indiscretas, no en una gala benéfica, con sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. No. El escenario de este posible resurgimiento del amor es mucho más prosaico, mucho más mundano y por lo tanto, mucho más intrigante. Se han reencontrado en un lugar, bastante peculiar, del colegio. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a especular sobre si esto es una señal del destino o una simple casualidad cósmica, déjenme pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí y les encanta el chisme del bueno, ese que te engancha como una telenovela de las 9, el drama turco con giros inesperados que te hacen gritarle a la pantalla, las noticias exclusivas sobre sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de las notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo solemnemente que siempre les traeré la información más fresca, la más jugosa y la más controvertida. Siempre con un toque de humor y por supuesto sin perder la objetividad. Ahora sí, pongámonos serios y sigamos con el bombazo. Que esto se pone cada vez más interesante. Pero antes de entrar de lleno en los detalles escabrosos del reencuentro, hagamos un pequeño, pero imprescindible, repaso para aquellos que quizás no estén tan al tanto de la historia de amor más épica del siglo XXI. A ver, ¿dónde estaban ustedes cuando Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron, de la noche a la mañana, en una de las parejas más queridas, más seguidas y más shippeadas a nivel mundial? Porque su química explosiva en la serie Love is in the Air no fue un simple truco de edición o una estrategia de marketing bien orquestada. No, señores. Su romance traspasó la pantalla de una forma tan palpable, tan intensa, que se convirtió en una realidad. Y enamoraron a millones de fans que veían en ellos, no solo a dos actores talentosos, sino a la pareja perfecta, al alma gemela que todos anhelamos encontrar. Durante su relación, Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables, dignos de un guión de Hollywood, viajes románticos a paraísos exóticos, gestos de cariño en público que derretían hasta el corazón más frío, entrevistas donde se profesaban un amor inmenso, miradas cómplices que hablaban por sí solas, todo, absolutamente todo, parecía sacado de un cuento de hadas. Un cuento de hadas moderno con príncipes y princesas de carne y hueso, pero al fin y al cabo, un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, donde las relaciones nacen y mueren al ritmo de los contratos y los flashes, su relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura cayó como un balde de agua helada sobre sus fans, quienes no perdían la esperanza de una reconciliación. Una esperanza que, para muchos, rozaba la fe ciega. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales, cosechando éxitos individuales y siendo vinculados sentimentalmente con otras personas, el fantasma de Anker, esa leyenda romántica que nos negamos a olvidar, siempre ha estado presente. Los fans no han dejado de soñar, de fantasear, de rezar por una segunda oportunidad para esta pareja que dejó una huella imborrable en sus corazones, en sus timelines de Twitter y en sus carpetas de Pinterest. Ahora, después de este breve recordatorio, volviendo al tema central que nos convoca hoy, al reencuentro, ¿qué pasó exactamente en el colegio?
Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde las teorías conspirativas empiezan a volar más alto que un cohete espacial y donde mi trabajo como chismosa profesional se vuelve más crucial que nunca. Según las fuentes que he consultado, tanto Kerem como Hande fueron vistos, en días diferentes, pero en un lapso de tiempo relativamente corto, en la misma escuela. La información que manejamos, aunque un poco vaga, es que fueron a dejar o recoger a algún familiar o amigo. Y aquí, precisamente aquí, es donde la imaginación desbordada de los fans se ha disparado hasta límites insospechados. Podría ser que tengan algún familiar en común que asista a la misma escuela. Un sobrino, un primo lejano, el hijo de un amigo en común. O quizás un amigo cercano cuyos hijos estudian allí. Las teorías, como les decía, son infinitas y cada una más loca, más rebuscada y más digna de un guión de una serie de Netflix que la anterior. Algunos, los más optimistas y soñadores, incluso se atreven a decir que todo esto es una estrategia de marketing magistralmente orquestada por sus representantes para generar expectación ante un posible proyecto juntos. Una nueva serie, una película, una campaña publicitaria. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, donde la realidad y la ficción se entrelazan constantemente, todo, absolutamente todo, es posible. Pero seamos realistas por un momento y tratemos de analizar la situación con un poco de objetividad. Lo más probable, lo más lógico, lo más sensato, es que se trate de una simple, llana y aburrida coincidencia. Vivimos en un mundo donde las casualidades existen, donde las probabilidades a veces se alinean de formas extrañas y donde es perfectamente posible que dos personas famosas, que viven en la misma ciudad, coincidan en un lugar público sin que esto signifique nada más allá de eso. Sin embargo, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y los fans de Anker están dispuestos a aferrarse a esa esperanza con uñas y dientes. Lo que sí es innegable, lo que no podemos negar, lo que es un hecho irrefutable, es que este reencuentro, por casual que sea, ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales. Los hashtags #AnkerIsReal, #Kereman de reunión, #AnkerForever, #volverán y otros similares se han convertido en trending topics a nivel mundial, inundando Twitter, Instagram y TikTok con mensajes de apoyo, de nostalgia y de súplicas para que vuelvan a estar juntos. Los fans están analizando cada foto, cada vídeo, cada declaración que hacen Kerem y Hande, buscando pistas ocultas, mensajes subliminales, señales cósmicas que confirmen sus sospechas. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de recuerdos de su relación, de vídeos recopilatorios con sus mejores momentos, de peticiones desesperadas para que vuelvan a estar juntos. Los fans están creando fanfics, vídeos musicales, collages, memes y todo tipo de contenido para expresar su amor incondicional por Anker y su deseo ferviente de verlos felices juntos. Es un movimiento masivo, una demostración de amor inigualable y un fenómeno social que merece ser estudiado a fondo. La verdad es que la conexión, el vínculo, la magia que Kerem y Hande lograron transmitir en la pantalla y fuera de ella fue algo extraordinario. Su química era innegable, su amor parecía genuino y su complicidad traspasaba cualquier barrera. Por eso es comprensible, es natural, es humano que sus fans sigan aferrados a la esperanza de una reconciliación. Pero más allá de las fantasías, los deseos y las ilusiones de los fans, es fundamental recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Si deciden volver a estar juntos, será porque así lo quieren, porque es lo mejor para ambos y porque su corazón se lo dicta. Y si no, si deciden seguir caminos separados, también debemos respetar su decisión, por difícil que sea. Lo que sí podemos hacer, lo que está en nuestras manos, es seguir apoyándolos en sus carreras profesionales, disfrutando de sus trabajos, celebrando sus éxitos y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Al final del día, lo más importante, lo que realmente importa, es que sean felices, ya sea juntos o separados. En cuanto a este reencuentro en el colegio, solo el tiempo dirá si fue una simple coincidencia sin importancia o si es el preludio de algo más grande, de una segunda oportunidad para el amor. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier rumor, a cualquier señal que nos indique que Anker podría resurgir de sus cenizas y les mantendremos informados de todo lo que suceda, con la misma pasión y dedicación de siempre. No se pierdan mis próximos vídeos. Y hablando de próximos vídeos, déjenme adelantarles que estoy preparando un análisis exhaustivo, minucioso y detallado de las últimas entrevistas de Kerem y Hande buscando pistas ocultas, mensajes subliminales y señales que nos revelen si todavía hay amor entre ellos. No se lo pueden perder. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado este chismecito jugoso, explosivo y revelador sobre el reencuentro de Kerem y Hande. Recuerden, como siempre les digo, que toda esta información se basa en rumores, especulaciones y fuentes no confirmadas, así que tómenlo con pinzas y no se lo crean todo al pie de la letra. En resumen, hoy hemos hablado de un reencuentro inesperado entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en un colegio. Este evento ha desatado la locura en las redes sociales, con los fans soñando con una reconciliación y analizando cada detalle con lupa. Hemos repasado su historia de amor, su ruptura y el impacto que tuvieron en sus fans. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar sus decisiones y apoyarlos en sus carreras profesionales. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O fue solo una coincidencia? Quiero leer sus opiniones. Y ahora sí, para terminar, les pido que me regalen un like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares adictos al chisme y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis notificaciones. Recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Besos.